Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es En Diálogo, Firma Escuelas 2021, en un nuevo catálogo en juego. Esta vez tenemos 3 sellos y están para jugar a esta nueva partida. 3 editoras a las que queremos y respetamos mucho por los catálogos que han creado. Así que las presento de manera muy breve y después nos lanzamos a jugar. Tenemos a Laura Leibiker. Laura es editora, es locutora, periodista. En la actualidad cursa el tramo final de la maestría en gestión de la cultura en UDESA. Pasó por varias editoriales y varias redacciones de medios, también por varias radios. Y un dato que a mí me encanta, así que voy a decir, es que fue conductora de Cablín. A veces es un tema generacional, pero para mí Cablín es un montón, Lau. Hace muchos años. Bueno, desde 2012 Laura es la directora editorial de Norma Argentina. Así que vamos a jugar desde Norma con Laura. Gracias, Laura, por estar acá. Gracias por la invitación, un placer. Bueno, Estela Maris Rosas es arquitecta, pero por esas cosas de la vida empezó a trabajar en MC. Y desde entonces sigue vinculada al mundo de los libros. Trabajó, como dije, en MC, en Planeta, y en 2001 se hizo cargo de la editorial Eliasta, que tenía por entonces 2 sellos, Claridad y Eliasta, y en 2005 se creó Una Luna. Con Una Luna vamos a jugar hoy. Sí. Bienvenida, Estela. Gracias por la invitación. Por Y favor. saludos a todas. Y tenemos también a Judith. Judith Wilhelm es editora y librera. Ya nos ha acompañado en un catálogo. Ella fue una de las debutantes de nuestros catálogos en juego el año pasado en el festival. Judy estudió letras y edición en la Universidad de Buenos Aires, codirige junto a Walter Binder el proyecto de ferias y la librería El Libro de Arena y la editorial y distribuidora Calibroscopio, que recibió el diploma de mérito otorgado por la Fundación Conex. Varios de sus títulos forman parte de programas estatales en diferentes países. Así que bienvenida, Judy, bienvenido Calibroscopio. Muchas gracias por la invitación y bienvenidas todas. Gracias. Bueno, ¿qué hacemos? Jugamos, ¿no? Jugamos. A eso vinimos. Obvio, lo más lindo que jugar. Es lo que nos convoca, claro está. Bueno, para la primera ocasión vamos a soltar la palabra barrio. A ver quién quiere empezar. Barrio. Empiezo. Dale. Muy bien. Empiezo con Barrio, que fue como la que se impuso así como, es este el libro. Y el libro es Quinquela, el pintor de la boca, si se ve ahí. Es un libro que quiero muchísimo, es un libro del año 2009, que inauguró una serie que se llama Pinta tu aldea, que es una serie dedicada a mostrar la obra, vida y obra de artistas latinoamericanos, sobre todo argentinos, pero en general latinoamericanos. Y es un libro hermoso, porque es muy hermosa la vida de Quinquela Martín, y se impuso cuando escuché Barrio, dije, es este libro, porque obviamente la vida de Quinquela está íntimamente relacionada con la vida y la historia del barrio de La Boca. Se alimentaron, digamos, mutuamente. La obra de Quinquela está íntegramente dedicada a su barrio, y su barrio le debe mucho a él, porque él fue una persona generosísima, un grande con todas las letras. Y cuando él empezó a irle bien y a viajar y a mostrar su obra por el mundo, y viajó a Europa y expuso en Estados Unidos y le compró obra el Metropolitan y tantos otros museos, él lo que hizo con ese dinero fue volcarlo todo a su barrio, y construyó escuelas, construyó museo, el centro odontológico, el lactario,
estamos hablando de principios del siglo XX, y bueno, el barrio de La Boca le debe mucho a él, por todo, por cómo lo retrató y cómo lo mostró al mundo. O sea, él llevó a La Boca por el mundo. Y de hecho, en la solapa de este libro que escribió Didi Grau hizo como su biografía narrada como en formato de relato, de cuento, que es sumamente emotiva. Yo me acuerdo, seguramente a todas las editoras acá, compañeras, nos pasa que con ciertos libros recordamos el momento en que nos llegó, como nos llegó el mail con ese archivo adjunto, y me acuerdo perfectamente que cuando me llegó el mail de Didi, abrirlo, empezar a leer y emocionarme, pero así con la emoción a flor de piel, como de decir, es así, hay como, nada, corregir una coma, una tilde, pero era como, estaba el retrato de Quinquela tan entero y tan emotivo, que bueno, que la verdad que enseguida la llamé así como muy, muy conmocionada. Y las ilustraciones hermosas de Paula Adamo, también, donde bueno, trabaja en collage con las fotos. Esta es una foto de Quinquela en el asilo, porque él vivió hasta los 6 años en un hogar de niños huérfanos, y lo adoptan, acá está la familia, los padres que lo adoptan, Justina y Manuel, una pareja de carboneros muy, muy sumamente humilde, que lo adopta a los 6 años, y él se cría ahí, en la carbonería, y con los carbones es que empieza a hacer sus primeros dibujos y sus primeros trabajos. Y le debe todo, bueno, a estos padres maravillosos y a su barrio. Y lo que iba a decir antes es que en la solapa del libro, que pusimos la foto de Quinquela y un par de frases que lo definen, frases de él mismo, donde él habla de sí mismo. Él dice que le dieron muchos créditos y honores, pero que en realidad el único título que él cree merecer es el del pintor de La Boca. Dice, ese es el único título que de verdad me importa y que creo merecer. Y después dice, hay otra más que dice como que los hombres no valen por lo que tienen ni por lo que son, sino que valen por lo que dan. Así que bueno, y él dio todo por La Boca, así que barrio es Quinquela. Hermosa. Qué bueno. Total, divino. ¿Quién quiere Bueno, seguir? ¿sigo yo? Dale. Yo tengo 6 cuadras con Cristian. Es una historia escrita y ilustrada por Rodrigo Folgueira, conocido ilustrador argentino, pero este fue su primer libro de autor integral. Es una historia muy simple de Cristian, que tiene 8 años, y recorre su barrio en busca de su amor, que vive en un primer piso. Entonces se imagina cómo llegar a esa niña que vive en un primer piso, con la escalera, con el manzano que está en la esquina, con el árbol. Y se va recorriendo todo el barrio con la mirada de ese niño. Pero cuando llega arriba, descubre que fue todo un sueño. Pero bueno, eso le da oportunidad de pensar que también en los sueños uno puede viajar, y que siempre se puede ver el barrio desde donde uno siempre quería, que era la cima de un árbol, y se animó a subirse a una escalera y treparse al árbol. Es una historia muy simple, muy linda, las ilustraciones son divinas, y siempre Cristian ahora recorre el barrio y lo mira desde otra perspectiva. Es una historia muy linda para animar a los chicos a animarse, a hacer lo que no les tienen miedo, como subirse a una escalera o treparse a un árbol, y a ponerse en el lugar del otro, mirar las cosas desde otra perspectiva, y cómo eso te cambia tu realidad. Es una historia muy linda y bueno, por eso lo elegí, porque es el barrio según Cristian. Bueno, me toca a mí. Así es. Bueno, yo voy a estar muy cerca de Judith geográficamente, porque nos vamos a ir al barrio de Barracas, y ese es el barrio de Norma Huidobro. Norma Huidobro es una escritora de barrio, en el mejor de los sentidos. Ella siempre refleja en su obra ese lugar donde ella vive.
y entonces conoce muy bien cada cuadra, cada árbol, cada cruce, cada esquina, cada escuela, cada pequeño negocio. Y en los casos de Anita de Mare, esta colección brillante, que por eso se ve muy brillante en la pantalla, vemos, por Literalmente ejemplo, brillante. una luz muy extraña, la gata en el balcón, ahí la vemos Anita de Mare, la sopa envenenada. Este es el único que transcurre en la playa, en Mar de Ajó, porque en general lo que hace Norma con esta pequeña detective de Barracas es situarla siempre en el mismo momento. Ella está de vacaciones y tiene 12 años, y en todos los libros está de vacaciones y tiene 12 años. La escuela no aparece en estos libros, y quien sí aparece es su amigo Matías, que es su compañero de aventuras, y en cada uno de los libros hay un caso en el que Anita tiene que intervenir ayudada por Matías, a veces por algún vecino. Entonces, o hay una desaparición, o hay una gata en un balcón que está muy sola y llora, entonces hay que ver por qué está sola. Hay diferentes aventuras, y dentro del libro, en muchos casos, está el recurso del mapa. El mapa, en este caso, es un mapa de Barracas, con las ilustraciones de Lucía Mancilla Prieto, que son una preciosura, en blanco y negro, y aún así acompañan muy, muy bien el relato de Norma. Aquí vemos uno de los primeros libros, El Anillo de Esmeraldas, y estamos trabajando en El Loro Azul, que va a salir muy pronto, que también transcurre entre Barracas y La Boca, pero que cruza hacia Avellaneda. Y vamos a conocer ahí el Teatro Roma. Entonces, lo que hace Norma siempre es situar a sus personajes en un lugar, en un contexto conocido, en un barrio, repetir ciertas locaciones, la peluquería de la abuela, el restaurante de los papás de Matías, la plaza, el lugar donde venden las cosas, los artículos de limpieza, el chino de la esquina, y eso hace que los personajes se manejen con mucha naturalidad en esos espacios. Y cuando se escapan un poco, cuando se corren un poco, como siempre dice Norma, si a mis personajes yo los cuidara como a mis hijos, nunca les pasaría nada. Entonces yo a mis personajes los suelto un poquito. Y además hay una construcción, que además de lo barrial, una construcción que Norma también hace en sus novelas, que a mí me parece muy valiosa, es construir familias diversas. Norma no solo plantea este espacio del barrio y de los amigos del barrio, ¿no?, como algo muy potente, sino que la familia de Anita es una mamá muy joven, que la tuvo muy joven, ella no conoce a su papá, y en el último libro que Norma ya está escribiendo, vamos a ver si podemos acercarnos a ese papá que ahora sabemos que dejó a su mamá cuando supo que estaba embarazada, pero Anita vive con su abuela, y su mamá se independizó. O sea, como es muy joven, vivió siempre con su mamá y con su hija, y en un momento decidió que tenía un trabajo y podía vivir sola. Y Anita va fluctuando entre la casa de su abuela y la casa de su mamá. Con lo cual constituye también ahí una manera diferente de ver lo familiar, ¿no? Y Anita es una nena que puede hablar de todo y que puede preguntarse cosas, y también que se anima mucho y es capaz de preguntarle cualquier cosa a los demás. Es una nena detective muy audaz, la queremos mucho. Anita de Mare. Ahí está El pirata y la bailarina, es uno de los últimos. Divino. Bueno, qué linda esta ronda, porque si bien los libros fueron bien distintos, hay algo ahí que es muy, muy notable y tiene que ver con esa construcción, la narrativa acerca del barrio, ¿no? Esto que vos decías, Lau, con respecto a Anita y a Barracas, es que es re impresionante, porque cuando uno lee los casos de Anita con chicos y chicas, y después esas calles y esos lugares existen, y la posibilidad de acceder a esos espacios, es siempre como la ilusión de entrar un poquito, ¿no?, en esas historias que tanto nos conmueven y que tanto nos tienen para decir. Lo mismo con Quinquela, ¿no? Yo creo que, bueno, yo no soy de Buenos Aires, pero que cuando conocí La Boca, mi idea de La Boca era la Boca de Quinquela, ¿no? No había nada preexistente. Entonces, y me parece que esto que contaba también Estela con respecto al libro de
de Folgueira, la capacidad de mirar, y mirar desde otro lugar, ¿no? Que está buenísimo, de volver a mirar. Y también la literatura que hace eso, de pronto volver a mirar el barrio y darle una mirada diferente. Así que Sí, y buenísimo. también, y como lectores, y poder viajar y conocer eso, otros barrios, otras ciudades, pero en este caso, bueno, estamos hablando de los barrios, pero yo creo que los lectores de Norma es así, van al barrio y se emocionan, ¿no? Van a San Telmo porque van descubriendo las cosas. Y van Nosotros buscando en les San Telmo la encantan. casa de Sí, Octubre sí, sí. Crimen y en Parque Chas la Sí. casa de... O sea, Sí, realmente sí, sí. hay como tours Sí. literarios para conocer los espacios que Norma cuenta en sus libros. Eso es genial. Sí, sí, sí. Qué buena noticia que hay uno nuevo en camino. Sí, ya Excelente. está, ya No, está. ¿verdad? Ya lo Excelente. estamos terminando, nos falta la tapa. Buenísimo. Buenísimo. Con adelanto y todo, que aparece un papá. Sí, sí, sí. Bueno, no, en el próximo, en el que está escribiendo, en este Ok. aparece la No. búsqueda. Está la casa de las dos Ok, chimeneas y Anita va a cruzar Avellaneda a ver si encuentra la casa de las dos chimeneas. ok. Ah, mira. Cruza. Cruza. Argentina. Bueno, buenísima, me encantó. Re linda la ronda, chicas. Vamos a la próxima. Sí, La palabra es plumas. Esta es difícil, ¿no? esa es difícil. No. ¿Puedo empezar yo? Porque esta me costó. Bueno, yo plumas lo asocié con las aves, obviamente, y con el lago de los cisnes, que es, creo que el ballet por excelencia para todas las chicas, con Cascanueces, pero bueno, lago de los cisnes. Y a nosotros nos pasó en una luna que muchas veces historias clásicas ya tenemos publicadas, por ejemplo, Caperucita, y descubrimos otra Caperucita que nos fascina. Y la discusión fue, ¿podemos tener dos Caperucitas en el catálogo? Y sí, ¿por qué no? Y en este caso tenemos dos Lagos de los Cisnes. Son dos visiones muy distintas de una misma obra. Empiezo por orden de publicación en Argentina. El Lago de los Cisnes, esta versión fue ilustrada por Gabriel Pacheco, el eximio ilustrador mexicano, que es una maravilla. En este debo decir que no hay tantas plumas, no se ven tantas plumas, porque Pacheco imagina unos cisnes estilizados al estilo Pacheco, muy, muy coreográfico, todo muy... Pacheco hace esas cosas de esos tonos, semitonos, pero siguen estando los cisnes, obviamente, los protagonistas de esta historia de Tchaikovsky, eh, pero con unas ilustraciones que a mí me fascinan, y tenemos un hermoso desplegable, que lo estoy mostrando mal, está acá, no sé si se llega a apreciar, que es obviamente el final de la historia, y al final del libro tenemos una breve explicación sobre el Lago de los Cisnes, cuándo se representó, cómo fue la historia, cómo son los principales pasos de ballet para las nenas que les gusta el ballet. Y este fue el primero que publicamos. Acá están las plumas, ¿se ven? No mentí. Y hace un par de años publicamos otra versión del Lago de los Cisnes. Está basada en la producción de New York City Ballet, del Lago de los Cisnes, respeta los vestuarios, la coreografía, las poses, y está ilustrada por Valeria Docampo, la ilustradora argentina que vive en Francia. Y es un Lago de los Cisnes más tradicional, si se quiere, con la imagen que todos tenemos del Lago de los Cisnes, de la representación con los tutús. Valeria me contó que tuvo que enviar las ilustraciones al ballet de New York para que la prueben la posición de las manos, la posición de los pies. O sea, tenía que ser una representación fiel del ballet. Tuvo un trabajo, dice, más de 4 meses para ilustrar esto, pero realmente es una versión bellísima del Lago de los Cisnes. Y al final también, obviamente,
Hay cisnes blancos, está el cisne negro, pero no sé si se llega a ver, es una bellísima adaptación del Lago de los Cisnes. Y como bien dije, es basada en la representación del Lago de los Cisnes del New York City Ballet. Son dos propuestas de un mismo libro, y es interesante también ver cómo una misma historia puede tener distintas representaciones o distintas formas de verlo. O sea, uno mucho más etéreo, más poético, si se quiere, uno más real, más fiel al ballet original, que era el encargado del City Ballet, pero ambos son bellísimos, ambos son distintos, y ambos tienen plumas. Es verdad. Estaban un poco pelados los cisnes, pero... Bueno, los de Pacheco sí, los de Pero Valeria son- no tanto. Buenísimo. ¿Quién sigue, chicas? ¿Digo yo? Dale. Bueno, yo tengo un montón de plumas en el catálogo. Me di cuenta que Wow, me qué cuesta suerte. mucho porque tengo el catálogo lleno de plumas. Es como muy vedette el catálogo. Ah, pues. Entonces, voy a mostrar algunos y voy a trabajar sobre uno. Pero bueno, ¿quién fue primero? De Laura de Betach, que tiene ya la tapa llena de plumas, ilustrado por Claudia de Bliomini. Bueno, nada, es esta historia de esta gallina que se pregunta ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Y anticipo que la respuesta no los va a dejar contentos. Van a tener que seguir investigando. No hay una única respuesta para esa pregunta que nos hacemos siempre. Otro de nuestros clásicos de emplumados es nuestro pata de dinosaurio, de Lili Cineto y Poli Bernatene, con unas ilustraciones preciosísimas, donde esta pata va a tener que criar a este dinosaurio, haciendo un poco alusión a la historia del patito feo, pero con una mamá mucho más decidida, menos limitada por el que dirán, más contenedora, más amorosa. Y hablando de mamás amorosas, nuestro clásico, Choco encuentra una mamá, y ahí vemos a nuestro pollito, que va pasando, que para quienes no conocen la historia, Choco está buscando una mamá y le pregunta a cada animal con quien se encuentra si es su mamá. Pero claro, no se parecen en nada a él, por eso esos animales le dicen que no. Hasta que se encuentra con una osa, con quien empieza a entablar una relación, y vemos que al final esta osa tiene muchos hijos y ninguno se parece a ella. Y sin embargo, esa es la mamá. Esa es su mamá, es la mamá de Choco. ¿Sí? Entonces, no hay tantas plumas, solo las plumas de Choco. Pero con esas plumas alcanzan para arrasar con esta historia, que no hay manera de... Por más que uno la haya leído 1000 veces, esta historia de Keiko Casa, ilustrada también por Keiko, es tan conmovedora, es un canto a la diversidad, al amor, al enamoramiento, ¿no? Como uno se enamora de los hijos, sean propios biológicos o sean adoptados, cuando uno efectivamente quiere maternar, quiere acercarse a un niño y cuidarlo. Y esta es la historia de Choco encuentra una mamá. Y quiero hacer una última alusión a otro libro, que es también de Keiko Casa, que acaba de salir, que se llama Listo para cualquier cosa, donde también hay plumas, porque a Keiko le gustan mucho las plumas, se nota. Y a mí es un libro que me encanta lo que hizo Keiko aquí, porque son dos personajes, el mapache y el pato. El pato es esos optimistas que no piensan en nada y que piensan que todo va a salir siempre bien, y el mapache es esos pesimistas que tienen siempre un poquito de miedo y un poquito de aprensión y siempre les parece que algo malo puede pasar. Y cuando organizan un picnic es un lío bárbaro porque el mapache no quiere ir porque piensa en las abejas y en que se pueden caer al agua y en que se pueden insolar y en todas las cosas malas que podrían pasar. Y el pato dice, va a estar todo genial, lo vamos a pasar requete bomba, va a ser espectacular. Cuando termina de convencerlo el mapache y salen efectivamente de picnic, porque el optimismo de pato lo arrastra el mapache, llegan al lugar y el pato dice, pero me olvidé la comida. Entonces, algo que podía salir mal, sale efectivamente mal. Pero como mapache está listo para cualquier cosa, saca de su mochila en la que llevó de todo un montón de comida para compartir.
Y a mí me parece que es un libro muy para este momento. Es un libro que habla del miedo, a salir, del miedo a los peligros que hay afuera. Y me parece que se resuelve de una manera como hace siempre Keiko, que es una persona, además de una gran ilustradora y gran escritora, es una persona sabia, porque toma ciertas cuestiones de la vida cotidiana de los chicos y de los grandes y las transforma en un cuento muy sencillo y que nos refleja muy fielmente, ¿no? Esta idea de el miedo a salir, pero la necesidad de reencontrarse, de volver a abrazarse, aún cargando en la mochila un poquito de miedo. Hermosa, hermosa historia. Divino. Hermoso. Judy. Sí, sí. Keiko es maravillosa y sí, sí, es eso, con una simpleza, ¿no? Todo lo que transmite y bueno, y Choco es un clásico como libreros, es un libro que siempre está ahí primero en el estante, ¿no? Como pasan los años y ahí, esos son los libros que perduran, ¿no? Es como, bueno, es como el anhelo de todo editor, ¿no? Decir, bueno, que este libro que eso, pasaron 15 años y sigue en el mismo lugar, ¿no? En el estante, y primero como en ofrecerlo a la gente y todo. Bueno, yo tengo plumas por acá, tengo 2 pajaritos. Tengo 2 pajaritos del autor colombiano Di Pacho, autor integral. Es un libro muy lindo, es un libro sin palabras, un libro silencioso, como se dice ahora, o sí, libro mudo, pero que cuenta mucho, ¿no? Lo que suele pasar, yo siempre digo en los libros sin texto, es que a veces tienen un nivel de lectura que es incluso más desafiante, ¿no? Más complejo, porque bueno, hay que poder leer, uno está habituado a veces a que nos den las cosas un poco más como armadas, narradas, procesadas, y aquí hay que hacer como un esfuerzo adicional a veces de leer de otra manera, ¿no? Entonces ya de entrada como que descoloca un poco. Y bueno, y está lleno de plumas, y es la historia de estos 2 pajaritos, son bellísimos, hermosos, y que viven en un árbol. El libro comienza así como muy minimalista, porque tiene la figura troncal, literalmente, ¿no? El tronco en medio del libro que separa la doble página, y de un lado hay un pajarito, del otro, y están de espaldas, no se ve. Y así va transcurriendo el libro. De repente, bueno, uno de los pajaritos, se nos va, digamos, del campo visual, y cuando vuelve, trae algo, ¿no? Trae una lámpara. Ahí, trajo la lámpara. Y entonces el otro pajarito, el segundo pajarito, lo mira, ve que trae algo, y también se va, y vuelve con otra cosa, ¿no? Y trae un libro. Y uno dice, qué bueno, la lámpara y el libro, a lo mejor es un buen tándem, se pueden juntar, pero no se juntan, ¿no? No se juntan, y lo que van haciendo es, van llevando cosas, cada uno a su rama, a su casa, y van acumulando y acumulando y acumulando de una manera que nos va como sorprendiendo, y el libro además se va desordenando, ¿no? Esto que empezó como eso, el tronquito en el medio y todo era tan prolijo y tan ordenado, el libro se va desordenando a medida que estos pajaritos salen a buscar cosas de lo más inverosímiles, ¿no? Porque se llaman un inodoro, una Pajaritos pileta, fuertes, una aparte. guitarra, pajaritos fuertes. Y sí, van construyendo ahí como este nuevo hogar, o deconstruyendo, como se usa la palabra, destruyendo más bien, y se arma, bueno, una situación totalmente desopilante y exagerada de acumulación y de ambición acumulativa, que yo digo, cualquier semejanza con la realidad humana no es pura coincidencia, ¿no? Pero bueno, estos pajaritos arman así como este caos acumulativo, y siempre uno de un lado y otro del otro, Están compitiendo. en una especie como de competencia, sí, que bueno, no voy a decir cómo termina,
pero invita a la reflexión, eso seguro, de cuál es la situación entre estos dos pajaritos que van así, se van llenando de cosas y más que plumas, no les alcanza con sus plumas y sus picos que son tan hermosos, y bueno, y tienen así como esta ambición desmedida que, como digo, cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia. Y aquí están entonces las plumas de dos pajaritos, un libro, recomendamos, es un libro, como digo, a veces de difícil acceso por el tema de que no tiene texto, muchas veces pasa que muchos mediadores o chicos o padres y madres no saben muy bien cómo Sí, los abordar padres se estos libros. asustan a Sí, veces cuando uno sí, les ofrece sí. un libro y cómo se Sí, lo sí, leo, sí. y bueno, Sí, pero sí, lo sí, lindo sí, de esos tal libros cual. es que los chicos te los cuenten y salen unas historias preciosas, Así y tiene es. una visión Sí, que sí, sí. uno quizás no pescan detalles que uno no los ve, y Sí, ellos los sí, descubren, sí, tal es cual. divino. Y que tienen una cosa de abrir, ¿no? De abrir y abrir y abrir sentidos y no cerrarlos de repente en una palabra o en un texto, sino que sí, tiene como muchas posibilidades, pero bueno, hay que animarse. Obvio. Así que estas son mis plumas. Divino. Buenísimo. Me encantó porque de pronto con las plumas nos fuimos a esta opción entre la fantasía y el realismo, ¿no? Y cómo juegan esos dos lugares. Ya desde el lado de los cisnes, después lo que contaba Lau con los libros de Keiko, y bueno, ahora esos dos pajaritos que con esa acumulación absurda también hacen referencia a algo bastante claro, ¿no? Así que bueno, Sí, y genial. qué interesante lo del lago de los cisnes, ¿no? Cómo puede haber eso, dos versiones tan diferentes y convivir en un mismo catálogo. La verdad que es una decisión que aplaudo, esto de decir como, no porque tengamos un lago de los cisnes no podemos hacer el otro. Sí, como muchas estar veces porque, a convivir. ver, Sí. Es muy interesante, me gustó mucho la reflexión de Estela Maris justamente por eso, porque es una pregunta que los editores nos hacemos. Bueno, tengo esto, pongo a competir dentro de mi propio catálogo hasta un mismo autor, ¿no? Decir, bueno, saco dos libros del mismo autor en el mismo año, compiten entre sí, y la verdad es que hay que pensar que para nosotros el catálogo es una unidad, nosotros estamos viendo todo el catálogo, pero Judith sabe mejor que nadie en la librería, ningún lector ve el catálogo. El lector lo que ve es cada uno de los libros. Mezclados con otros libros de elige, otras editoriales. exactamente, entonces en realidad hay un juego que uno puede hacer y me parece que es genial permitirse decir, bueno, esto me parece precioso, me gusta mucho, quiero tenerlo en el catálogo y bueno, me la juego, aunque tenga otra versión, bueno, habrá un lector que elija una versión, otros que elegirán la otra, y otros que justamente quieran comparar estas dos versiones, lo cual también es muy rico. Sí, Y sí, que aparte, dialoguen. nosotros tenemos publicado, nos pasó esa gran discusión con una adaptación de Principito. Nosotros en la Luna publicó una adaptación coreana de Principito, de tapa roja, preciosa, hace 10 años, 8 años, no recuerdo cuándo. Y hace un par de años Valeria do Campo salió con una edición espectacular del Principito, también adaptada. Y la discusión fue, ¿qué va a pasar con el otro? O sea, es uno de los libros que más vendemos, ¿se va a seguir vendiendo? Y para nuestra sorpresa se venden muy bien los dos, o sea, no cayó la venta del primero, se sumó el segundo, lo único que sí, en el depósito no me quieren mucho. Vamos a la tercera. Vamos. La palabra es cambio. ¿Quién Esta es una cambia palabra primero? linda. Arranco yo. Dale. Adelante. A ver, cambio es una palabra que yo creo que todo mi catálogo tiene cambio. Sobre todo zona libre, ¿no? Yo diría, bueno, una colección de iniciación juvenil, siempre los personajes están cambiando. Pero me costaba mucho elegir, como ya sabe la gente de Filmita, mandé una lista interminable de libros que tienen que ver con el cambio y con todas las otras cosas. Pero aún así dije, bueno, a ver, voy a trabajar un poco con una novedad que quiero contar, que quiero mostrar, porque instalamos también una temática a partir de esta novedad que voy a contar, y porque el cambio es en algún sentido sutil y tiene que ver, en este caso, con el secreto, ¿no? Como cuando uno cuenta un secreto, se da un cambio.
¿no? Cuando uno guardaba un secreto, y este secreto tenía de algún modo la vida y los vínculos, cuando ese secreto se devela, se genera naturalmente un cambio. Este es un libro de la colección Torre Roja, se llama El secreto del abuelo, es de Margarita Mainé, la tapa está hecha por Juan Pablo Zaramela, porque es de la colección de narrativa histórica, todas las tapas las está haciendo Juan Pablo Zaramela en plastilina, son tridimensionales, y las ilustraciones interiores son de Héctor Borlasca. Y en esta historia, Margarita Mainé cuenta el vínculo de una nena con su abuelo. Ella viven en un pueblo en Corrientes, ella pasa mucho tiempo con su abuela y con su abuelo, y cuando su abuelo se encierra a trabajar en su taller, el abuelo es artesano de madera, muchas veces cierra la puerta y ahí está pasando algo que ella no logra entender. Y un día se ponen a jugar, como muestra esta imagen, con un globo terráqueo. Entonces juegan a hacerlo girar, que es un juego muy divertido, por lo menos para mí, hacerlo girar, dejar el dedo en un punto, y en ese punto el abuelo le cuenta algo sobre el lugar donde cae el dedo. Pero un día, a la nena el dedo le cae sobre las Islas Malvinas, y el abuelo no quiere jugar más. Y ahí comienza una historia, la historia de por qué el abuelo y este secreto, cuál es el secreto que se oculta detrás de esa negativa del abuelo a jugar. El abuelo es un veterano de Malvinas y nunca le contó a su nieta cómo era ir a la guerra. Entonces, hablar de la guerra con los nenes más chiquitos es una situación muy difícil y a este abuelo le cuesta un montón. Y cuando llega una carta que el abuelo tira a la basura, ella se entera de que hay un reconocimiento a los veteranos y que lo han invitado al abuelo, pero que el abuelo no quiere ir porque dice que cuando él volvió de la guerra, toda la sociedad ocultó a estos veteranos porque sabemos lo que pasó. Bueno, los que tenemos cierta edad sabemos lo que pasó, que al perder la guerra, de algún modo los soldados fueron vistos como vencidos, y la sociedad que había apoyado esa guerra, una guerra llamada por un gobierno militar, se sintió tan culpable y se sintió tan triste y tan desolada que ocultó de algún modo a los veteranos. Entonces, cuando hay un reconocimiento, esto permite que el secreto se devele, contarle a la nieta lo que significó participar en una guerra y aceptar ese reconocimiento que el pueblo le hace a los veteranos en ese momento. Y muestro esta imagen, el abuelo hace una talla en madera, ¿no? Que dice las Malvinas son argentinas, y toda la familia sale en el diario porque le hacen el reconocimiento a la historia muy emotiva, que genera un cambio en toda la familia. Yo siento que ese develarse del secreto genera un cambio en la mamá, en los abuelos, pero sobre todo en los chicos que desconocían, y eso, en eso también estamos nosotros reflexionando mucho. Nuestros chicos más chicos desconocen que Argentina atravesó una guerra hace 40 años. Y 40 años es un tiempo muy breve para la historia, pero es muy grande para alguien que tiene 7. Entonces, estamos de algún modo intentando repensar en la escuela el contexto Malvinas, la causa Malvinas. La guerra es solo un paso de esa causa, pero bueno, hay un cambio también en el clima de época que nos permite pensar en las islas de otra manera, también con la cuestión ambientalista, también no solo con la cuestión de la soberanía, ¿no? Sino también pensando más allá en los recursos, en el ambiente y en otras cuestiones. Bueno, de Margarita Mainé, El secreto del abuelo. Bien. Buenísimo. A ver. Yo, para cambios, tengo. Sí, no, es nuevo, súper interesante. Nuevo. Otro nuevo trae Judith. Otro nuevo, re nuevo. Re nuevo. Ya lo vi, lo quiero. Mira. Este ya está en la lista de deseos. Sí, hace un par de semanas, un mes, me parece que salió a la calle, por fin, después de, no sé, más de un año, y después de, en realidad, creo que 10 años de haber leído el cuento por primera vez, medio de casualidad, en una revista. Es un cuento de Pablo de Santis, que leí hace muchos años, así en una revista de divulgación. ¿Vieron cuando viene una página
con un cuento y me encantó, me acuerdo que me quedó como en la cabeza, pero en ese momento ni siquiera lo pensamos y no lo pensamos para publicar porque era un tipo de cuento diferente a lo que hacíamos, no necesariamente es como para un libro álbum, o sea, era un cuento como más clásico, tener algo de ciencia ficción, pero me quedó, ¿no? Y nosotros en Calibroscopio somos así, como hay cosas que se van cocinando muy a fuego lento en los años. Y así que bueno, retomamos la idea de publicación, el cuento se llama El alumno nuevo, estaba ya cuando retomamos esa idea, ya tomamos, el cuento estaba publicado en un libro de cuentos de Pablo de Santis que es Trasnoche, de Lo que leo, pero bueno, por suerte conseguimos hablar también con Pablo y con la gente de Lo que leo, porque como era un proyecto diferente y queríamos hacer el formato ilustrado, no hubo problema y no hubo ahí ningún tipo de choque de intereses, así que bueno, agradecemos un montón haberlo podido hacer. Lo ilustró maravillosamente y apasionadamente Cristian Turdera, digo apasionadamente porque fue como así, un proyecto como que un montón de veces nos agradeció el haberle acercado este proyecto, dijo, fue como se metió por completo en este libro, que empezó a trabajarlo un poco antes de empezar la pandemia, y fue como que lo acompañó toda la pandemia. Hizo un trabajo como increíble, porque junta como muchas de las pasiones, ¿no? de Cristian, que es, bueno, un trabajo tan meticuloso y bueno, voy a spoilear bastante, ¿no? Porque nada, igual está buenísimo leerlo, porque no lo voy a contar como lo cuenta Pablo, pero es la historia de un niño, de un alumno nuevo, está contada por una mujer, que cuando empieza a contar la historia vemos que es una mujer, pero que se retrotrae a su niñez, cuando estaba en 6º grado, y un día, ya iniciadas las clases, un mes después de iniciadas las clases, la maestra les presenta al alumno nuevo, ¿no? que entra al aula. Y los chicos lo ven y bueno, y quedan impactados porque es así, alumno perfecto, impoluto, todo lustroso, y el pelo así como sin un movimiento de más, los ojos celestes así brillantes, con una mirada un poco fría, y sobre todo así prolijísimo, puntualísimo, nunca llegaba ni un minuto antes ni un minuto después. Bueno, es como una presencia que de alguna manera los perturba. Primero empiezan un poco a burlarse de él, y hasta que se dan cuenta que en realidad el nuevo alumno, no sé, no pasa nada ni con las burlas, no le da bolilla, así que pronto también los varones se aburren de burlarlo, las chicas que le miraban así, como tan encantadas, como era también, se empiezan a aburrir, y bueno, y el alumno permanece ahí siempre tan perfecto, pero tiene algo que esta chica, la narradora, como que le llama la atención y le molesta un poco, que es que siente que él todo el tiempo está mirándole el cuaderno, ¿no? Como que está intentando copiarse. Y dice, después de unos días también se da cuenta y dice, ¿para qué va a copiarse si en realidad él lo sabe todo? Si las pruebas las hace en 5 minutos, si siempre es como el único que siempre cumple con todo. Pero bueno, queda como esa duda ahí. Un día el alumno falta clases varios días seguidos, y la maestra le pide a nuestra niña que vaya a la casa a buscar, a preguntarle al papá qué es lo que pasa. El alumno dice no tenía mamá, no tenía hermanos, vivía con su padre, que en la casa que tenía detrás del negocio, y el padre tenía un negocio de fabricación de autitos eléctricos y de aviones, o sea, aeromodelismo Adams era el local. Bueno, ella va a ver qué es lo que pasa, y cuando se acerca se encuentra con una imagen absolutamente perturbadora. Bueno, no sé si la voy a spoilear, pero supongo que muchos se estarán imaginando cuál es el misterio que esconde
este niño tan perfecto, perfectísimo, a niveles como inhumanos. Y bueno, la imagen que construyó Cristian es increíble también, ¿no? Esta es la razón por la cual el niño estaba faltando al colegio. Y bueno, cuando vuelve, por supuesto que esta chica está totalmente conmocionada, impresionada, pero bueno, termina el año, pasa el año siguiente, y cuando termina en séptimo grado, el alumno nuevo y su papá desaparecen del barrio. O sea, dejan el local vacío, el local está en alquiler, nadie sabe más de ellos, por un tiempo largo, hasta que esta chica, ya muy crecida, se convierte en maestra. Y un día, mientras estaba dando clases, recibe la visita del director de la escuela, que viene a presentarles un alumno nuevo. Ella estaba dando clases en sexto grado. Y entra él, exactamente igual que como lo había conocido tantos años antes, pero igual, pero un poco más desprolijo, el delantal un poco manchado, el pelo desordenado, los cordones desatados. Bueno, por supuesto, ella lo reconoce enseguida, él se da cuenta y entablan ahí una conversación cuando quedan solos. Y ahí ella dice, ¿cómo haces para no aburrirte, ¿no? Tantos años sin ningún cambio, ¿no? Porque estábamos hablando de los cambios y en realidad yo vengo contando esto que no cambia nunca, ¿no? Este alumno nuevo, que va repitiendo sexto grado, y él le dice, nos vamos cambiando de barrio cada tantos años para que nadie se dé cuenta, ¿no? Del secreto que tenemos. Y siempre vuelve a empezar. Y ella le dice, ¿cómo haces para no aburrirte? Dice, si ya lo sabes todo, estás siempre en el mismo... Dice, no, dice, en realidad no sé nada. Dice, pero voy aprendiendo cada vez más, ¿no? Y él le dice, mira, dice, mi papá está orgulloso de todo lo que aprendí, y le va mostrando, acá es donde se revela un poco este secreto, le va mostrando su cuaderno con borrones, con cosas tachadas, con cuentas mal hechas, con faltas de ortografía, un cuaderno de verdad. Y eso es lo que le va mostrando, y esos son los pequeños cambios, ¿no? Que va logrando hacer este alumno nuevo a lo largo del tiempo, y esa es la razón, descubre ella, por la cual él miraba los cuadernos de los demás y trataba de copiarse, y en realidad, claro, no quería copiarse de los resultados buenos, sino que quería copiarse de los cuadernos reales y de las pruebas reales. Y estos son los cambios a los que va llegando. Les conté todo el cuento, les spoileé como todos los momentos, porque aparte el libro tiene como dos momentos como muy fuertes donde uno se sorprende, ¿no? Porque hay un primer momento que dice, era tal cosa, pero bueno, no termina ahí, hay otra, hay como una revancha. Les conté todo, pero bueno, vale la pena leerlo y verlo. Es una hermosa historia, y sí, es una historia que yo pensé en cambios y dije, bueno, acá justamente pasa que durante todo el libro parece que no hay ningún cambio, justamente es este niño que por años y años sigue estando siempre en sexto grado y aprendiendo las mismas cosas y todo, y después como viene esta bocanada de aire de decir, bueno, a ver, los cambios que él fue logrando y lo que él fue aprendiendo fue realmente a ser como somos, ¿no? A equivocarse y a lograr esta presencia más humana. No, y es gracioso porque en un momento también nos dimos cuenta de algo que tenía el texto. Se dio cuenta en la última corrección, la correctora Carolina se dio cuenta de una pequeñísima incoherencia, de esas cosas que a veces tienen los textos que uno puede decir, bueno, pasa, o sea, puede ser lógico, pero para muchos quizás no es lógico, porque, viste, son cosas que... Y lo hablamos también con los autores, con Pablo y con Cristian, y Cristian me decía, Cristian que construyó este niño tan perfecto, me dice, bueno, también está bueno a veces dejar como un pequeño error o esas ambigüedades, dice, que hace como que las imperfecciones hace que las cosas sean más reales, ¿no? Y a mí me quedó porque digo, nunca mejor dicho para este libro.
que pasa eso, ¿no? Que ahí este niño tiene que aprender a ser imperfecto. Bueno, ustedes Para saben que ser, yo soy para ser real. arquitecta, y uno de los grandes arquitectos, que en realidad no es arquitecto, es Le Corbusier, y Le Corbusier jamás, jamás terminaba un edificio, siempre dejaba un detalle sin terminar, porque él decía que terminar un edificio era tentar a Dios, que la perfección solo reside en Dios, y que los hombres no estábamos en ese nivel. Entonces siempre había un detalle, algo que no estaba terminado, pero era adrede. Obviamente que a veces los errores en los libros pasan, los detalles pasan, y a veces son cosas imperceptibles que lo ves a la cuarta o quinta lectura y a veces no la ves, pero bueno, pero sí, o sea, si tomamos la teoría de Le Corbusier, nunca hay que hacer todo perfecto. Queda una luna, traje dos también porque no me pude decidir por esta palabra, y uno es un cambio literal y otro no. El primero es ¿qué pasaría si? Es un libro para bebés. Judith creo que lo conoce. Los autores es un matrimonio dinamarqués y es ¿qué pasaría? La historia de una cebra. Las cebras son blancas y tienen rayas. Pero ¿qué pasaría si tuviese un cuerpo, fuera roja con lugares negros? ¿O qué pasaría si tuviese una trompa de elefante? ¿O qué pasaría si tuviese un cuello muy largo? ¿O si tuviese una joroba? Y así va cambiando distintas particularidades de animales. Y como dije, este es un libro para bebés, es un libro en cartonés, Word, y sirve para que los chiquititos empiezan a reconocer las partes del cuerpo y para también reconocer las características de algunos animales. Pero la conclusión es, ¿qué pasaría? Que si pasaría todo eso, si tuviese un cuello largo, con lunares, una joroba, no sería una cebra, sería otra cosa. Entonces, es un cambio de algo y cómo te cambia todo. Y es para los más chiquititos, como dije, sirve para identificar las partes del cuerpo, sirve para jugar con la imaginación, sirve también para trabajar con los chicos a inventar nuevos animales, cambiándole a un perro poniéndole 5 patas o poniéndole alas. Y es un libro que a mí particularmente me encanta porque es muy difícil encontrar historias para bebés originales, fuera de los números, los colores. Y esta me pareció una historia muy original y muy lindo para los chiquititos. Y el segundo libro que les propongo salió a fines del año pasado. Es un libro que se llama Diario de los días en suspenso, ideas felices para tiempos difíciles. Y este libro surgió, la autora es Anne de Lestrade y la ilustradora es Valeria Ocampo, la misma dupla de La gran fábrica de las palabras, uno de los libros que más vendemos y más conocidos que tenemos en el catálogo. Esta idea surgió, este libro se nació en Instagram. Valeria Docampo tiene una niña de 4 años, Lucía, y cuando vive en Francia, y cuando por la pandemia Francia entró en una cuarentena de 45 días estricta, y ella se imaginó, ¿qué puedo hacer con mi nena de 4 años encerrada en mi casa? Entonces decidió hablar con Ang, con la ilustradora, y postear en Facebook, en Instagram, todos los días un dibujito distinto para inspirar a los chicos sobre cosas que se pueden hacer en pandemia. Por ejemplo, adoptar un caracol, o cortarse el cabello, o criar pollitos, o darse un baño, o nadar en la bañadera. Así cosas cotidianas, alegrarse de no tener clases, ponerse triste por no tener clases. Y lo lindo del proyecto, que yo la sigo a Valeria en Instagram, y fui una lectora más durante los 45 días que duró y todos los días esperaba su frasecita con su dibujito para ver qué nos proponía, y los comentarios que recibieran muchísimos. Entonces al final se decidió hacer el libro, esto fue el editor italiano de Valeria, lo hizo en otro formato, y cuando compramos los derechos, le dije a Valeria, mira, lo quiero publicar, lo vamos a hacer.
finalmente me pidió Valeria, lo puedo rediseñar porque no me gusta como lo hicieron los italianos, entonces lo rediseñó, Valeria es diseñadora gráfica, el diseño también lo hizo Valeria. Pero lo lindo de las ilustraciones es que quizás hay algunas que son más obvias, jugar con los abuelos. En estos tiempos con los abuelos se jugaba así. O correr en el jardín, que es correr entre las macetas, en el living de casa. Pero también hay otras que son más profundas. Por ejemplo, esta particularmente me encanta, terminar alguna vez un viaje empezado, sumergirse en un libro. O firmar un tratado de amabilidad con todos los de la casa. Festejar el no cumpleaños. Salir de vacaciones, tomar sol en la ventana. O sea, hay cosas que son realizables y que hablaba de este tiempo, pero también quizás, estos son los que más lindos, el final del libro es lo más lindo. Aprender una nueva lengua, hablar con los animales, o contemplar el mundo desde otra perspectiva, eso creo que es lo que implica el Pantheon. Contemplar el mundo de otro lado, ponerse en el lugar del otro y repensarse, que creo que eso es lo que nos toca hacer todos en estos días, en esta época, repensarse. Es un libro muy dulce y por supuesto al final es que hay que cambiar el mundo. Es un libro muy dulce, es un libro para chicos y para grandes, creo yo también. Es un libro muy simple, 3 colores, el único color que es el magenta. Son pequeñas ilustraciones, pequeñas cosas cotidianas, pero creo que el cambio fundamental es el cambio que pasa en el interior de cada uno y esto puede ayudar a poner las cosas en perspectiva. Sobre todo los chiquitos también, que jueguen, que vean el mundo que los rodea y que se repiensen y que cambien el mundo. Ellos tienen poder para cambiar el mundo, nosotros ya no, pero ellos sí. Entonces me parece que es un libro súper dulce, súper lindo y que tiene el poder el poder de hacernos pensar, que es creo que el mejor regalo que puede dar un librito, hacernos pensar. Así que bueno, se los recomiendo. Diario de los días de suspenso, ideas felices para tiempos difíciles, es el subtítulo, es Agne Lestrade, la autora, ilustrada por Valeria Docampo. Buenísimo. Espero que les haya gustado. Qué buena dupla esa, ¿no? Una dupla maravillosa. Y estaba pensando con respecto a esas duplas que te quería preguntar, Judy, en el libro, ¿ustedes pensaron en Christian? Porque hablando también de cambios y de esto que contabas en relación a que el cuento ya estaba publicado en un punto, pero hay un cambio cuando aparece el universo que crea Christian, que además la estética de Christian creo que es la estética perfecta para esta historia, ¿no? Es como cuando uno lo ve y dice, no podría haber sido otro ilustrador, pero tal vez también es cierto que a la primera, al momento inicial, cuando pensé eso, ¿cómo fue pensar en Christian para...? Christian lo sugirió, fue entre los sugeridos por Pablo también. Nosotros teníamos como algunos y Christian estaba entre los sugeridos por Pablo, que igual como muy generoso también dijo, bueno, igual ustedes como editores piensen, pero ellos trabajaron juntos, o sea, también se admiran mutuamente. Y sí, fue pensar como en Christian, como en esta posibilidad, igual superó como todo lo que habíamos pensado, porque de hecho yo en un primer momento cuando lo llamamos a Christian pensaba más como en otra estética, la que usa también con las sombras y él como que fue como por este lado y se copó y empezó y no paró y digamos la tapa, ya ven que tiene el símbolo acá de la Bauhaus, o sea, unió, hay como muchísimo por detrás, ¿no? En algún momento tenemos que hacer como, nos debemos la charla pública y la presentación porque
él puso muchas de sus obsesiones, ¿no? Los juguetes antiguos, esto, la arquitectura, el diseño, la Bauhaus, la cuestión de los engranajes y toda esta cosa de los circuitos que está presente acá está, como muy presente en todos lados. Así que sí, él como que aportó muchísimo, y toda una estética medio vintage, ¿no? Que hay páginas donde se ven las láminas de tipo de Villiquen y de esas cosas. Acá está la biblioteca escolar, ¿no? Con la escuela de antes. Así que, no, hizo un trabajo tremendo, y fue como eso, una dupla potente que funcionó, que no siempre pasa, los escritores lo sabemos bien, viste que a veces apostamos por un lado y no funciona, a veces nos dejamos sorprender, y a veces funciona y a veces no funciona, y cuando funciona es así, como es eso, se potencian, y mágico, y sí, Y esa idea, agradecemos. esa situación en la que el ilustrador está aportando algo más que la mera ilustración, por más que sea un gran ilustrador, ¿no? Cuando está contando también su versión de esa historia, su visión, su lectura, y entonces logra que lo que pasaba en el libro de los pajaritos también, ¿no? Cuando el lector, y lo que decía Estela Maris, que el lector va a descubrir en esas relecturas esos detalles que están ocultos en una primera lectura. Uno es una primera lectura, yo soy una lectora en general bastante veloz, ¿no? Entonces hago una lectura muy rápida y por supuesto me pierdo un montón de cosas. Y en la relectura y en ese quedarse en las páginas y en las ilustraciones y en el texto, esas capas que va ofreciendo tanto el ilustrador como el escritor son lo que yo creo que hace un libro valioso, ¿no? Es que en cada relectura te vuelva a contar la historia y te cuente otra historia, ¿no? Y vos como lector descubres otra historia. Por eso esta idea de los chicos de releer, ¿no? Cuando los chicos más chicos insisten en la relectura y en léemelo otra vez, y en lo quiero contar otra vez, y lo quiero ver otra vez, es muy sabio lo que hacen, porque saben que en cada relectura van a encontrar algo que no vieron en esa primera lectura, ¿no? Algo que no es obvio, que no está en los buenos libros. Algunos libros por una lectura alcanzan. Puedo decir, porque me olvidé también en la emoción, yo había separado el alumno nuevo para mostrar, pero también como Laura, ¿no? Que tiene como todos años, tenía algunos más, y como me extendí tanto, dejé, pero cuando nombraste lo de las duplas poderosas y los cambios, un libro que también había separado para mostrar con los cambios es de esa altísima dupla, que es Albertini y Germano Zulo, dos autores. Germano es escritor, Albertín es una ilustradora increíble, suizos ambos, estuvieron en Filvita, todos quedamos fascinados, encantados, los amamos para siempre. Y este libro, no me voy a extender, pero es un libro que es una maravilla, hablando de simpleza y de historias simples, es el relato de una niña que habla, dice que va a ir a visitar a su abuela, y va a ir en un tren, en un viaje, va sola esta niña, se entiende en el transcurso del libro, que va sola en este tren y va haciendo un viaje por la vida, ¿no? O sea, ve viajando y va pensando en cuestiones absolutamente existenciales, que es, bueno, cómo es viajar por un lado, por el otro, cómo se verá el mundo de un lado, de otro, que le gustaría estar en muchos lugares, y dice, mi mamá me dice que no es posible como estar en muchos lugares, y dice, pero se ve que no entienden nada, como que, claro, a ella le gustaría tener como todo el mundo dentro, y le dicen que eso es imposible. Entonces, bueno, va viajando, todas estas reflexiones las va haciendo mientras va viajando, y el paisaje alrededor se transforma y va siendo absolutamente como también fantástico y extraño. O sea, a medida que ella también va pensando en posibilidades de su vida, diferentes y extrañas, el paisaje alrededor se vuelve
sí, extraño, pasa de la ciudad al campo, ¿no? El viaje es un viaje en realidad de la ciudad al campo para ir a visitar a su abuela, y está todo el tiempo hablando de su mamá y de su abuela, y de cómo van haciendo juntas ese viaje por la vida, y esos cambios. Por eso pensé también, porque como parecería ser como un viaje iniciático, donde ella va pensando en todas las posibilidades, ¿no?, que le ofrece el mundo y la vida, y eso, las posibilidades de ser que tiene. Así que también quería mostrarlo, ¿Cómo y se llama? hablando de Porque no se ve duplas. el título. Ah, sí, porque es línea Amarillo. 135. Línea 135, que está así, está escrito, claro, acá no En se ve, amarillo. pues en amarillo, con el libro en la mano, se ve, o sea, genero también una discusión, porque se ve como muy poco, pero todos quedamos enamorados de la tapa así como porque estaba. la gente por si lo quería buscar Sí, no sí, me habías sí, dicho el sí, título. línea 135, sí. Y que es eso, es el tren que toma esta chica, y se embarca en este viaje por la vida lleno de cambios también. Eso, Buenísimo. y hablando de duplas. Hablando de duplas que mencionábamos, tenemos la última palabra. Que es juntas, juntos, juntes, como quieran. ¿Quién va a arrancar? Si quiere arranco yo. Dale. Adelante. También son 2 libros. Es una serie de 2 libros. La autora e ilustradora es Kristen Schwen, es una autora alemana. El primer libro es Un montón de amigos. El segundo libro es Un montón de amigos todos juntos. Son parte de la colección Primeras Lecturas, son para de chicos más chiquititos, 2, 3, 4 años. Y es la historia de Un montón de amigos, de un pequeño pingüinito, protagonista de la historia, que tiene plumas y quiere volar, pero no puede volar. Y entonces está muy triste sentado en su cubito de hielo porque no puede volar. Entonces los amigos deciden ayudarlo a volar. Entonces se reúnen y intentan buscar distintas formas de ayudar. Y dicen al lector que tú también puedes ayudar. Para ayudar hay que girar el libro. Entonces el pajarito, el pingüinito, va a poder volar. Se tiene que subir, se sube en una colina. Se empieza a trepar unas rocas. Es muy difícil hacer esto acá, chicos. Y los amigos se empiezan a trepar. Entonces, cada vez más alto, más alto, más alto, hasta que al final el pajarito, el pingüinito, vuela. Entonces, dice, ¿dónde está? Ahora sí, el pajarito está entre las nubes y el pingüinito está volando, sostenido por la trompa de cosas. Entonces, con un montón de amigos, todo es más fácil de hacer. Esta fue la primera historia, el primer libro. El segundo libro es una premisa similar. En este caso es una tortuga que está cansada, que camina muy despacio. Todos los demás caminan muy rápido y ella camina muy despacio. Entonces los amigos deciden ayudarla haciéndole, no sé si se puede ir viendo, también hay que hacer lo mismo, hay que girar el libro, tiene que subir la tortuguita arriba de la tortuga y después arman una especie de pista para que la tortuga salga caminando, volando rápidamente y hasta vuela. Entonces, la conclusión es que, porque es una cosa que no hay que tomar, que hay que hacer es tomarse mucho tiempo de hacer las cosas que nos gusta y es estar con amigos. Son 2 historias muy simples, pero hablan de la amistad y cómo ayudándose pueden lograrse los objetivos.
Espero que les guste. Ujú. Divino. Bien. Bueno, ¿sigo? Sigo. Adelante. Bueno, yo también tengo 2 libros para juntes. El primero, quizás, tan literal, es Criaturas, es un libro de Chanti, un libro que quiero muchísimo también por cómo se fue gestando este libro y se armó. O sea, el libro nació en una libreta de dibujos de Chanti. Él tenía como una idea, a medida que fue como completando su libreta y llena de monstruos y niños. El libro se llama Criaturas, perdón. Criaturas, y no sé si pueden ver ahí, hay una imagen de una niña nadando en el agua, flotando muy tranquila, muy contenta, y debajo una figura ahí acechante que está en laca, o sea, hay que tirarla, está como brilla de un monstruo, ¿no? De una criatura. Entonces están ambas criaturas, ¿no? Y en todo el libro hay un enfrentamiento, están juntos justamente juntas estas 2 tipos de criaturas, ¿no? Siempre hay un niño, una niña, y un monstruo, una figura así como acechante, acá está de nuevo la misma, y están enfrentados estas 2 criaturas o juntas, digamos, en la misma página, y hay una frase muy, muy breve que define ahí con la que se describe o se cuenta algo de esa imagen, ¿no? Dice, con viento a favor, dice esta, por ejemplo, con viento a favor. No es hay algunas, voy a ver si busco. Esta dice, por ejemplo, lo mejor era darle fuerte con el pico, ¿no? Y está ahí el niño con el pico y la criatura esta medio extraña, una especie de pájaro monstruoso, dándole... hay una que me gusta, dice, con el hambre que tenía, y ahí hay un niño comiendo y un monstruo al acecho, ¿no? Mirando al niño. Y este libro contaba, en este relato tan desordenado que tengo como soy yo, con este libro empezó en una libreta de Chanti, donde empezó a dibujar justamente estos monstruos y niños ahí juntos, y tenía esta idea así en la cabeza de hacer un libro de monstruos y niños. El título también lo pensó Chanti, no me acuerdo si era el único o estaba entre 2, pero sí vino con el título, pero faltaba como mucho trabajo de pensar el libro, ¿no? De convertir como esa libreta de autor que tiene esta cosa, en esta energía creativa, en convertirlo en libro, y también pensar bien las frases. Y bueno, cuando Chanti me lo muestra en una feria del libro, ¿se acuerdan la famosa feria del libro del Dorrego? Esa que se hizo, la feria del libro infantil, un año que se hizo en el Dorrego hace no sé cuántos años, donde todos la recordamos porque llovía dentro de la feria más que fuera. Y, bueno, ahí fue que nos conocimos con Chanti, me muestra el proyecto, decidimos que sí, ir para adelante, y al año siguiente, creo que sí, que fue al año siguiente recién, que ya teníamos como pensado avanzar lentamente con esto, coincidimos en una feria del libro en Villa La Angostura, lugar hermoso para juntarse, coincidir y trabajar, en la feria que organiza la Biblioteca Osvaldo Bayar junto a nosotros, la Biblioteca Popular, y ahí nos juntamos como a trabajar, habíamos organizado, ya sabíamos previamente que íbamos a estar juntos, y nos organizamos para dedicarle momentos así de la feria, entre las montañas de Villa La Angostura y los lagos, a trabajar en este libro. Así que lo que hicimos fue sentarnos con sus ilustraciones y pensar hacer como esta especie de tormenta de ideas de frases que en algunos casos son oraciones unimembres, ¿no? Son palabras, y pensar como qué frase le iba bien. Y fue como divertidísimo, para mí fue una experiencia inédita, fue de verdad que yo lo sentí como un taller literario, porque un poco como a 4 manos íbamos armando y desarmando estas frases,
Por ejemplo, esta, acá dice, no sé si se ve bien, está la nena, ¿se ve bien? Dice, se tentó y decidió probarla, ¿no? Está como la nena probando el agua y está el monstruo ahí por debajo, con la mano extendida y dice, se tentó y decidió probarla. Así que bueno, fue muy, muy divertido hacerlo y lo que nos gusta mucho de este libro también es como esta ambigüedad, ¿no? Que plantea, que es algo que a mí me gusta mucho en los libros, que generen esta posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Quién es el que habla? ¿No? Acá dice, llegó tu turno. Y está hay una nena peinando como a su muñeca, y está el monstruo mirando ahí, y dice, llegó tu turno. Y dice, bueno, ¿el turno de quién? ¿Para qué? ¿Viste? Hay una cosa como muy inquietante, y en realidad nunca sabemos muy bien, o en realidad podemos interpretarlo de diferentes maneras, de quién se está hablando, quién es el que está hablando, ¿no? Hay como eso, una ambigüedad todo el tiempo presente y como una tensión ahí, por ahí. Es como muy cómico y por otro lado tiene esta cosa de inquietar un poco. Y bueno, elegí este porque están juntos estos dos tipos de criaturas que conviven así, armoniosamente, a veces y La sí, como ambigüedad con una está cosa muy desde el título. ingenua. ¿Cómo? No, que la ambigüedad está desde el título, ¿no? Claro, sí, O sea, sí, ¿qué sí, sí, criatura? claro, sí, 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 tal cual. Así que bueno, es un libro que quiero mucho, que Chanti es, por supuesto, muy querido y muy conocido por sus historietas. En muchos casos este libro como que desorienta un poco a algunos de sus lectores, porque bueno, es algo distinto. Y es un poco un inclasificable, ¿no? De nuevo, como los libros que no tienen texto, que tienen muy poquito texto, pero tiene como un nivel como de lectura, a lo mejor que no es tampoco tan sencillo. Entonces a veces es difícil saber como para quién, para qué. Hace un par de años salió como elegido como favorito de los lectores de Alija, de chicos de tercer grado, que nosotros cuando lo mandamos para Alija no sabíamos tampoco muy bien para qué grado mandarlo, ¿no? Y bueno, fue una alegría enorme saber eso. Y después, por otro lado, tengo Cuando estamos juntas, un libro de María Wernicke, que es un libro maravilloso, Hermoso. bellísimo, potente y poderoso como son los libros de María. Es el último de una trilogía, de su trilogía de Hay días y Papá y yo a veces. Cuando estamos juntas habla de la historia de dos mujeres, en realidad también hay la tercera, son 3 generaciones, es hija, madre y abuela, pero sobre todo es la historia de esta hija y de esta madre en un momento muy particular de sus vidas. Es como hay una especie de fotografía de momentos de un par de semanas, uno podría pensar que dura esta historia, y es bueno, la historia de la madre, que como siempre María, con muy poquitas palabras y muy poco texto y unas imágenes muy sugerentes, nos dice mucho más de lo que dice. Empieza el libro con esta imagen que es muy poderosa y muy también impactante, que dice, la imagino entre sus compañeras, pero sobre todo la imagino a ella. La que narra es la hija, dice, pero sobre todo la imagino a ella. Yo digo, ya esta primera entrada, ¿no?, al libro, empezamos así, dice, la imagino entre sus compañeras, y creo que se llega a ver que son todas mujeres Vale. absolutamente anónimas, ¿no?, sentadas en la máquina de escribir, como una especie de taller, de fábrica, uno puede pensar, de costura, y una imagen medio como que da un poco de pavor, ¿no? Esta cosa también muy seriada, están todas exactamente igual vestidas, igual sentadas en la misma postura. Bueno, dice, pero sobre todo la imagino a ella, y ahí la saca, ¿no?, a su madre de ese conjunto anónimo, y es ella, es su mamá. Después, si uno va viendo, también tiene pequeños detalles que la diferencian del resto.
Y bueno, y es el cotidiano en un momento determinado de las vidas de estas dos mujeres. Dice que van mostrando cómo transcurren sus días. Dice, nuestras mañanas son cortas, pero los días son largos. Y ahí se ve qué es lo que va a hacer cada una, ¿no? En ese día. Y cómo entra la madre, ven que está como está vestida, pero después termina como uniformada, ¿no? En esta fábrica o en este taller que vemos. Y bueno, enseguida se ve, y las mañanas los días de esta chica, de la hija, también después se va viendo cómo transcurren en el colegio, entre amigos, y en una especie también de situación iniciática, ¿no? Donde está, bueno, cambiando, donde está descubriendo nuevas relaciones, un acercamiento amoroso, diferentes cosas, y esta es la realidad de la madre. Hasta que, bueno, irrumpe una situación conflictiva ahí con la autoridad, ¿no? Ahí creo que se ve bien en el trabajo, y termina, bueno, lo que termina en una protesta. Claro, no se dice que la madre se ausenta un par de días, y que hace días que mamá no está en casa, y vemos, después de un tiempo, vemos cuál es la causa, ¿no? Vemos esta protesta que se genera en el trabajo, y cómo termina. Así que bueno, es cómo termina esa situación, pero el libro no termina así, por suerte. El libro es hermoso. Tiene momentos muy terribles, pero termina bien. Y es esa relación entre la madre y la hija, y cómo están juntas, están muy juntas. Al principio se ve que están juntas muy poco tiempo. Cuando se mide en tiempo, dice, nuestras mañanas son muy cortas y nuestros días largos, y se muestra como esos días en donde están separadas, pero están juntas todo el tiempo y a lo largo del libro, y están juntas incluso cuando están muy separadas, más separadas que por el trabajo, porque bueno, la madre va presa, termina, digamos, terminan en una situación de detención durante unos días, y muestra cómo en esos días, que es donde también aparece la abuela, esta otra mujer importante en la historia, muestra cómo en esos días igual ellas se comunican y se van contando cosas, y lo que se van contando aparece siempre en imágenes, ¿no? Como le cuento algunas cosas nuevas, dice, ¿no? Dice ella. Así que bueno, cómo se las arreglan para estar juntas y para seguir juntas, y al final del libro, cuando esta mamá sale y se encuentran de verdad, realmente de cuerpo, no solo en espíritu, sino de cuerpo, siguen juntas, y cómo provocan, hacen que se provoquen ciertos cambios para seguir juntas de otra manera, ¿no? Que tampoco está dicho, pero se ven imágenes como bueno, la madre decide tomar ciertas decisiones que tienen que ver, están muy bien graficadas con el color y con las telas, ¿no? ¿Se acuerdan que ella trabajaba en una fábrica textil o en un taller textil? Y bueno, va tomando nuevas decisiones para su vida, que están mostradas así en imágenes a través de estas telas y de estos estampados, y de cómo van encontrando nuevos colores. Un hermoso libro, muy potente, como son los libros de María Wernicke, cuando estamos juntas. Me encanta porque Judy parece que no lo va a contar todo, pero no lo puede evitar. Cuenta. Lo deja, hace como el gesto de les voy a dejar el suspenso, pero finalmente no puede con eso. No puedo. Tengo que aprender. Puede Quiero compartirlo. No quiere contar todo. Bueno, genial. Bueno, me toca a mí. Te toca cerrar. Me toca cerrar. Bien, entonces, yo también voy a sacar todos los libros. No, voy a tratar de no. Voy a mostrar estos dos que no son de los cuales voy a hablar en profundidad, pero que cuando nos mandaron la propuesta, y ese juntes, o con la X, como la escribimos, o juntes, como lo decimos, me hizo pensar
en dos libros que publicamos en la colección Zona Libre. Uno es Me enamoré de una vegetariana, de Patricia Kolesnikov, que es una historia de amor entre dos chicas, dos adolescentes, contada con muchísimo humor, problematizando la situación, pero problematizándolo de una manera muy actual, ¿no? Digo, hay una escena que para mí es muy, digamos, esta es una chica que, miren cómo todos los libros se relacionan. Aquí hay una chica que llega nueva al colegio en septiembre, y entonces la protagonista dice, bueno, ¿quién viene en septiembre a empezar la escuela? Estamos en segundo año, llega en septiembre, ya termina el año, ya tenemos las notas, ¿qué hace esta acá? Y cuando le piden una palabra para definirse, la nueva se dice vegetariana. Pero la protagonista, quien está narrando la historia, dice, ay, si a mí me preguntaran, llegando a un lugar, que me defina por una palabra, primero me iría corriendo, me muero, ¿por qué le hace esto una profesora a una alumna nueva? Pero si me preguntaran, yo tendría que decir normal. No tengo ninguna característica especial, soy normal. Y vamos a ir desandando durante la novela esta idea de normalidad que tiene Martina y que le parece que Aldana es lo más distinto a la normalidad que ella ha conocido. Y lo que ocurre es una historia de amor que hace que Martina, no, en ningún momento ellas se definen, ni dicen nos gustan las mujeres, nos gustan los varones, se enamoran simplemente y establece una historia de amor. Y hay un contexto familiar y de amigas que con mucha naturalidad toma esta relación, pero que también, por ejemplo, en un momento las amigas se reúnen y hacen un asado con sus parejas y no le invitan a Martina. Y entonces le explican que no la invitaron porque no saben cuál de ellas haría la ensalada y cuál haría el asado, porque son dos chicas. Entonces empiezan a aparecer estas problemáticas o estas dudas que puede tener cualquiera, ¿no? Enfrentándose por primera vez a esta situación. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde las ponemos? O ella, por ejemplo, en un momento conoce a una pareja de lesbianas en un lugar donde se van de vacaciones y le pregunta, pero ¿cuál de las dos maneja el auto? ¿Cómo deciden cuál maneja? Porque mi mamá y mi papá maneja siempre mi papá. ¿Cómo hacen ustedes para decidir quién maneja? Hay como ciertas preguntas hechas con mucho humor, con mucho desparpajo, que Patricia Kolesnikov pone en esta novela, donde hay dos chicas que están juntas. Y el año pasado nosotros insistimos, como Estela Maris, con la cuestión, y sacamos Constelación de Nado, de Mariana Furiase. Bueno, Mariana Furiase es una autora sumamente reconocida particularmente por Rafaela, una historia que cambió, creo, la literatura juvenil argentina desde que salió hace 20 años. Y en este caso también cuenta una historia de amor entre dos chicas, con una narración completamente distinta, muy poética, donde esta protagonista, que se llama Cala, viaja a Bariloche con su familia, conoce a una chica que se llama Azul en el aeropuerto, y empieza a reflexionar acerca de lo que le pasa. Ella está de novia con un varón, pero no le gusta mucho. Lo que le pasa con él es muy distinto de lo que le pasa con ella. Entonces también me parece que las dos autoras trabajan con mucha naturalidad y con mucha profundidad la cuestión de los afectos, de los deseos, sin ponerle nombre, sin etiquetar, sin definir que esto es para siempre. Son situaciones amorosas que ocurren en la vida y me parece que creo que son muy bienvenidas para trabajar en la escuela algunas cuestiones y para que los lectores también disfruten de la gran literatura que escriben estas dos autoras. Lo que hace Mariana Furiase con esta protagonista que es nadadora, le gusta mucho nadar y nada de noche, el contacto con el agua, lo que ella describe, la sensibilidad y la sensualidad que cuando camina por el piso descalza, cuando abraza su taza de café, en cada encuentro hay una sensualidad que se despliega en toda la novela, bueno, esa es Constelación de Nado. Pero la que quería traer, para terminar, es Coy. Coy de Ezequiel de Lutri fue premio Norma en 2018, también ganó el White Ravens. Es una novela, cuando yo contaba, bueno, ese primer encuentro con un texto, a mí como jurado del premio me tocó hacer una primera lectura. Quedé completamente deslumbrada, muy emocionada, ¿no? Tenía una sensación, una emoción muy fuerte que no podía tramitar,
Y dije, bueno, yo no sé si es una novela perfecta, pero es una novela que merece un premio, porque tiene un punto de vista, porque narra de un modo, porque con mucha sencillez cuenta una historia de dos hermanos que no se conocen, quien la narradora es Laura. Laura no conoció a su papá, y en algún momento, cuando cumple 15 años, enfrenta a su abuela y a su mamá y les pide por favor que ella quiere saber quién es su papá. Pero cuando se anima a preguntar, su papá ya murió. Entonces no tiene oportunidad de conocerlo. Sin embargo, ellas le proponen ir a conocer a la esposa de su papá, y ella descubre que tiene un hermano. Entonces ella tiene 15 años y tiene un hermano de 12 o 13 años que se llama Julián. Y Julián tiene una particularidad, digamos, no está dicho en la novela, pero entendemos que tiene alguna particularidad del espectro autista, ¿sí? Tiene un vínculo muy fuerte con los peces, está muy interesado y sabe todo sobre los peces, y Laura es una fanática de la música. Y entonces ellos empiezan a establecer un vínculo a partir de que ella lo invita a escuchar música, ella escucha en general rock nacional, y él le enseña sobre los peces y le regala una bolsita con peces. Y esta historia, que es emotiva y hermosa y habla de las dificultades de la comunicación, termina con ellos dos zambullidos en un estanque en el jardín japonés, yendo a ver los peces koi, ¿no? Muy desopilante. Hay una pequeña escena que me gustaría leerles para que escuchen la música de este texto, que dice: ya dije que soy fea. Esta es Laura quien habla. O no soy fea, pero me siento fea. Y el resultado es el mismo, porque a la larga, si te sentís feo, terminás siendo feo. Y ahora había alguien, un chico con problemas, mi hermanastro, que me decía, sin que tuviese nada de romántico, que era linda. Lo había dicho en el mismo tono con el que me contaba las características técnicas de sus peces y su pecera, como si estuviera leyendo un manual. Se había dado cuenta de algo y lo decía como decía todo, sin filtro, como si no entendiera lo que el otro podía llegar a pensar o a sentir. Si no hubiese sido por esa frase, nunca más habría vuelto. Pero la frase lo cambia todo, porque a pesar de la tristeza de este festejo sin amigos ni compañeros, sin abuelos ni tíos, Julián me había alegrado el día. Iba a volver, claro que sí, pero no porque Julián necesitara de mí. Iba a volver porque yo necesitaba a Julián. Y ese es un segundo encuentro que ella tiene con este hermano tan particular. Y lo pensé para juntos porque la novela termina cuando ellos escuchan, cada uno se pone un auricular, ellos están volviendo a la casa y escuchan este tema. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Y Julián le dice, juntos a la par, y ella le contesta, sí, juntos a la par. Hermoso. Coy de Ezequiel de Lutri, juntos a la par. Hermoso. Bueno, nos dimos todos los gustos en este catálogo, ¿no? Qué lindo terminar con la lectura. Gracias, Sí. Lau. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a Yo todas. me quedo emocionada cada vez que lo leo. Sí, tal cual. Como digo, lo de la emoción, digo, ahora que ya desde hace un par de años, ¿no? Que empezó a circular esta cosa de los libros de emociones, ¿no? Y la moda, yo siempre digo, bueno, libros de emoción, cuando alguien pregunta como libros que hablen sobre las emociones, yo digo, todos, ¿no? Todos. Digo, mira para allá, mira para acá, mira para... Justamente por esta discusión sobre los libros de emociones, hagan libros de emociones, y yo también me planteé y dije, bueno, literatura es emoción. Claro, ¿no? claro, Hicimos sí, todo sí. un proyecto que se llama Literatura es emoción. Dijimos, ¿saben qué? Hay que aprender a leer. Porque si uno aprende a leer, encuentra emoción en los buenos libros. Se ríe, se pone triste, se angustia, se aterroriza, se sorprende, entra en el suspenso, se pone curioso. Entonces, las emociones están en los libros, hay que ir a buscarlas simplemente, ¿no? Hay que ir a Sí, Laura, si me encontrarlas. permitís, no solo leer, también hay que mirar, porque las ilustraciones Claro. también hablan, en muchos casos hablan, y a veces Absolutamente. hablan mucho más fuerte que las palabras. Depende, obviamente, de la calidad del ilustrador, pero también hay que mirar.
Y a nosotros, a ver, nosotros hacemos libros para chicos más chiquititos, de bebés a 6 o 7 años, y los chiquitos chiquititos no leen, pero para ellos las letras son dibujos. Entonces, nosotros por eso siempre damos mucha importancia, jugamos muchas veces en las historias con la tipografía, distintas tipografías, color de tipografía, tamaño de tipografía, porque es un elemento más, las letras es un dibujo más, y empiezan a reconocerlas como tales, como dibujos. Entonces, darle su importancia a la letra, a la palabra, resaltar textos o párrafos o palabras dentro de un texto, es también un recurso, y también los chicos reaccionan a eso, porque no todo se dice igual, no todos lo leemos igual, vos lo sabés, o locutora, vos entonás de distinta manera, y creo que también escribir de distinta manera, jugar con las palabras como recurso para chiquitos chiquititos, nos parece un recurso válido. Entonces, por eso no solo leer esa emoción, sino mirar también esa emoción. No solo dibujos, sino también palabras. O sea, bueno, es un claro, todo. lo que posibilita el arte, ¿no? Un poco todas las cosas que estuvimos diciendo acá, mirar desde otro lugar, volver a mirar, repensar, y agregar distintos enfoques para contar algo, para narrar algo, ¿no? Esa capacidad narrativa que tiene la imagen y que tienen las palabras. Bueno, nosotros cerramos acá porque podríamos seguir conversando por horas. Es una Pero tenemos que conversación trabajar, abierta, lamentablemente. afortunadamente podemos seguir en otros ámbitos. Así que les agradecemos desde Filba a las 3 por este tiempo, por todas estas emociones por las que nos hicieron pasar en este catálogo. Y bueno, cerramos por ahora, queda una chapa con una librera invitada, que es Cris Yáñez de Mendoza, de la librería Mil Grullas, que ella también hace sus selecciones para estas palabras. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Un placer compartir con las Abrazo. colegas y bueno, ojalá que Igualmente. les sirva para seguir rebuscando en los catálogos con estas palabras o con otras y seguir dando de leer, ¿no? Sí, buscando buenas historias. Gracias. 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 Chau. Chau, chau. Chau. Mi nombre es Cristina Yáñez, yo vivo en Mendoza y tengo una pequeña librería llamada Mil Grullas desde el año 2019. Bueno, cuando oí la palabra barrio, vino a mi corazón Emma. Emma bajo un árbol es un libro de Fabián Sevilla, es una novela donde Emma decide recuperar una costumbre que perdió cuando sus nietos crecieron. Y entonces un día decide ir a la plaza de su barrio a relatar cuentos. Pronto se hará inevitable para muchos ir cada domingo a oírla. Es una novela basada en hechos y personajes reales que aborda los vínculos entre las personas y nos trae la esperanza de cómo la literatura puede ser más llevadera y hasta soñar con modificar la realidad. Emma bajo un árbol, de Fabián Sevilla, Ediciones Bambalí. Angurrias no es ninguna gallina y otras averiguadas del zorro. Va de un zorro que se disfraza de gallinas para no ser atrapado por los cazadores que cuidan el lugar. Es una novela disparatada de Fabián Sevilla, también de Ediciones Bambalí, y con plumas. El primer personaje que se me ocurrió fue este zorro que es buscado y se disfraza de gallina para no ser atrapado. Mi mamá me ama es un libro álbum del vínculo entre una madre y una hija adolescente que tiene en su corazón realmente la palabra y la experiencia del cambio. Es el último libro que nos regaló Liliana Bodoc antes de su partida, editado por Ediciones Culturales de la provincia de Mendoza. Mi mamá me ama en cambios. Para juntos o juntas
pensé en De familia en familia, es un libro de Ediciones Yamiqué, nacido de la experiencia de la valija que comparten en los colegios los niños, donde va el libro a cada casa y cada familia cuenta su historia. 15 familias, 15 ilustraciones que nos regalan la vida de 15 familias diferentes o no tan diferentes, donde estar juntos es lo más importante. De familia en familia, de Yamiqué.